El profesor Etra entró en el aula bajo el protocolo de biocontención completo. Gafas selladas, máscara de filtración zumbando, guantes con capas de triple polímero. Detrás de él, una bandeja de contención levitando se deslizaba silenciosamente, su contenido oculto bajo un brillante campo de estasis marcado con símbolos de peligro en 9 idiomas. Los estudiantes guardaron silencio. Hoy, dijo Etra con gravedad, serán testigos de por qué la flora terrestre sigue siendo la categoría más peligrosa de estudio xenobotánico en la galaxia conocida. Algunos estudiantes se removieron nerviosos. Uno de los anarianos, cubierto con una placa de escamas translúcidas, levantó una capucha protectora sobre sus ojos secundarios. Incluso los gemelos Ciruela Pasa, usualmente intrépidos, bajaron sus bolsas de refrigerio, con las antenas moviéndose con inquietud. Joe se reclinó en su silla, con los brazos cruzados y las cejas arqueadas. La bandeja se posó en el podio central. Con un movimiento de muñeca de Etra, el campo se desplegó por etapas, revelando 6 pequeñas plantas. Para el ojo inexperto, parecían arbustos diminutos e inocentes, bayas brillantes, unas cuantas vainas marchitas como algo de un especiero de cocina. Etra señaló un espécimen rojo y arrugado. Este disolvió el revestimiento de un dron de contención en menos de 6 segundos. El siguiente desencadenó una convulsión neuronal en un carnívoro de clase 4. Esto, hizo una pausa dramática, es Capsicum chinense, conocido por nuestros equipos de laboratorio como flor de la muerte abrasadora. Una oleada de jadeos resonó por la habitación. Josh parpadeó. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos hacia la planta. «Espera», dijo. «Esa es una Carolina Ripe». Etra se giró lentamente, su expresión ilegible tras la máscara. ¿Un qué? Josh se encogió de hombros de lado. Sí, a eso le llamamos condimento. Podrías haber dejado caer un grabbot del techo y no habría hecho ningún sonido más fuerte que el silencio que siguió. Los estudiantes lo miraron como si acabara de decir que se bañaba en ácido por placer. El estudiante de la tercera fila se agarró los sacos pectorales y gimió. Una Lutray se puso la máscara protectora con discreción a pesar de estar 3 filas más allá. La máscara del profesor Etra siseó levemente al alejarse de la bandeja. «Señor Joshua, le sugiero que se abstenga de hacer bromas en este foro. Esa cápsula contiene capsenoides concentrados. Un microlitro de vapor causó un fallo orgánico completo en una babosa seriana». Josh se frotó la nuca. «Sí, eso me cuadra. Mi primo una vez preparó un adobo de alitas picantes con salsa de segador y tuvo que hacerse un lavado de estómago, pero también bebió cerveza y se comió 15, así que es culpa suya». Etra parecía realmente alterada. «¿Ingieres este compuesto voluntariamente?» Josh asintió. «Sí, es como un reto. La gente se graba comiéndolos. Hay toda una subcultura. Un tipo lloró durante 20 minutos y tuvo 1 millón de visitas. A un estudiante de pasas se le cayó el lápiz. ¿Es un ritual de resistencia? Es más por diversión», dijo Josh. «Los llamamos adictos a las especias. Algunos lo hacen por adrenalina o porque perdieron una apuesta». Etra se quedó mirando. «¿Juegas con combustión interna?» Josh parpadeó. «O sea, no combustión real, solo dolor de boca por un rato. Luego un poco de arrepentimiento estomacal. A veces alucinaciones, si eres lo suficientemente tonto como para frotarte los ojos después. Pero tenemos leche, así que un gemido ahogado emergió de nuevo del grlin. Convierten el sabor en un arma. Te lo aseguro», dijo Etra con pavor profesional. «Esto no es un sabor. Es un peligro bioquímico». Josh se puso de pie caminando hacia el podio. Etra retrocedió. «Detente». Pero Josh ya estaba golpeando la tableta de contención montada en el lateral de la bandeja levitante. La pantalla de seguridad se encendió en rojo.
Acceso denegado. La clase de riesgo biológico se sintió asqueada. Joss ladeó la cabeza, sonrió levemente, lo que hizo que 3 estudiantes alienígenas retrocedieran como si hubiera desenvainado una cuchilla y presionado el pulgar contra el sensor de anulación. Bioautenticación aceptada. Perfil de inmunidad humana detectado. Proceda con precaución. La abrazadera se soltó con un suave zumbido. El profesor Etra se tambaleó hacia atrás, visiblemente temblando. No tienes autorización para el contacto. Esto es una imprudencia. Esto es una locura. Joss metió la mano y sacó una cápsula Carolina Ripe de su lugar con la misma naturalidad con la que alguien agarraría un pretzel. La olió e hizo una mueca. Aún fresco, Etra golpeó el panel metálico de alerta con el codo. La alarma cobró vida. Las luces de advertencia parpadearon en rojo. Un campo de contención se desplomó alrededor del podio demasiado tarde. Joss se metió el pimiento en la boca y lo masticó. Pasaron 5 segundos. Entonces el auditorio estalló en caos. Un estudiante aseriano se desmayó. Los gemelos Ciruela Pasa gritaron al unísono y se metieron debajo de su escritorio. Uno de los inarianos comenzó a rezarle a una deidad gelatinosa. Joss, mientras tanto, se había puesto de un alarmante tono rojo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, su respiración se entrecortó. «Oh, vaya», jadeó. «Sí, eso tiene calor». Hipó. Entonces, de nuevo, se dobló ligeramente por la cintura. Su respiración se volvió superficial. El sudor le latía en la frente. Sus pupilas se dilataron como si lo hubieran arrojado a aguas árticas. Su boca colgaba abierta en visible agonía. «Necesito que tengan yogur, leche, lo que sea». Etra no respondió. Estaba intentando llamar a apoyo orbital. El equipo médico llegó 90 segundos después. 4 equipos de respuesta blindados irrumpieron en la habitación, arrastrando tanques de hidratación de emergencia, una camilla y una tienda de aislamiento portátil. 2 estudiantes lloraban. Uno vomitaba silenciosamente en su cuaderno. Joss estaba ahora sentado en el suelo jadeando. Sus labios estaban visiblemente ampollados. Sus manos temblaban. «Vale, lo admito. Ese golpe fue más fuerte de lo que recuerdo». El médico jefe lo escaneó. La temperatura central subía, la presión arterial crítica, la frecuencia cardíaca a 186 y subiendo. «¿Se está muriendo?». Un estudiante lloró. «Está metabolizando», dijo el médico con gravedad. «Mal, señor», dijo otro. «Está entrando en taquicardia. Necesitamos limpiar la capsaína». Le rociaron a Joss una solución salina fría en la boca mientras lo subían a la camilla. Arrastraba las palabras. «¿Por qué hago esto? ¡Qué tontería!». Etra se quedó paralizado mientras la cúpula de aislamiento se cerraba alrededor del bronceado y flotaba. Tras él, su bandeja de plantas de la muerte, cuidadosamente seleccionada, seguía flotando, menos una parca. Nadie se atrevía a acercarse. Nadie decía una palabra. El Grlin rompió el silencio con un susurro. «Se alimentan del sufrimiento». La enfermería olía ligeramente a espuma antiséptica y pánico. No al pánico de Joss. Apenas estuvo consciente durante las primeras 4 horas, sino a pánico institucional, el que surge al tratar algo que nadie entiende. Las señales neurológicas vuelven a dispararse. «Protocolo de convulsiones en espera», murmuró una enfermera mientras leía sus constantes vitales. «No es una convulsión», dijo el doctor Rasch. Era un glateón corpulento con 4 brazos y un implante de empatía conectado directamente a su corteza. «Sueña con comida». «¿Seguro?». El doctor Rasch asintió solemnemente, ajustando el monitor transcraneal. «Hay patrones rítmicos de masticación en las ondas delta. Y es que... Espera,
Está recordando algo llamado Hot Ones con un presentador llamado Sa. Sa. La enfermera frunció el ceño. ¿Por qué suena a espectáculo de gladiadores? Rash suspiró. Para ellos, en cierto modo lo es. Josh se movió. Tenía la boca cubierta con una capa de gel protector, con ampollas visibles debajo. Una vía intravenosa le administraba electrolitos en el brazo mientras un collarín refrigerante le aplicaba un suave alivio en el cuello. Le habían aplicado un parche para las náuseas justo debajo de la mandíbula. Parecía alguien recuperándose de un encuentro casi fatal. Porque era capsaína. Resultó que en esas cantidades, cruda, sin diluir y sin ninguna preparación, actuaba como una quemadura química localizada combinada con un estimulante cardíaco de corta duración. Su corazón se había estabilizado después de varias horas, pero su tracto digestivo seguía siendo un desastre. ¿Puedo comer postre?, preguntó Josh con voz ronca. Rash se inclinó. Solo si aceptan no sacar más condimentos de las aulas. Josh levantó el pulgar con un gesto débil y gruñó. Deberían etiquetar mejor eso. No vi nada sobre niveles de picante. Había un símbolo de riesgo biológico de nivel 3. Cierto, pero en la Tierra, es más bien una advertencia. ¿Qué ganas? Rash parpadeó. ¿Cómo es que alguno de ustedes sigue vivo? Josh no tuvo energías para responder, pero más tarde esa noche, una vez que pudo tragar sin atragantarse con la lengua, les dio al personal médico su primera explicación completa. Bueno, en la Tierra clasificamos el picante usando algo llamado unidades Scoville, dijo, sentado sobre un montón de almohadas de fibra. Básicamente, se trata de cuántas partes de agua azucarada se necesitan para diluir la capsaína hasta que la gente deje de notar el picante. Uno de los asistentes, una obra con zarcillos que se curvaban cuando se confundían, preguntó, entonces, el pimiento que comiste, ¿qué era? Scoville. Josh hizo una mueca al recordarlo. Carolina Ripe alcanza unos 2,2 millones. Los tentáculos se aflojaron. Como referencia, Josh continuó, un jalapeño son como 5,000. El Dr. Rash dejó caer su tableta de datos. Consumes algo 400 veces más picante que un chile taran de baja calidad crudo, sin estabilizador. Josh volvió a levantar el pulgar, esta vez con un toque de orgullo sarcástico. Aficionados al picante desde el instituto. Entrené con chile fantasma, cecina y retos de mis primos. Y teníamos un club donde intentábamos superarnos con salsas picantes. Mi amigo Tyler una vez lloró durante una hora después de probar algo llamado codo de Satán. Me rendí ante el extracto de hachís infernal 9. R se quedó mirando. Eso no es comportamiento culinario. Eso es masoquismo. O sea, admitió Josh, a veces solo quiere sentir algo un martes. La noticia de su recuperación y los informes médicos se difundieron rápidamente. A la mañana siguiente, la habitación de Josh se había convertido en una especie de lugar de peregrinación. Un estudiante de orto llamó suavemente al marco de la puerta. ¿Es cierto que te quemaste la lengua a propósito? Josh, bebiendo de una mochila de hidratación, esbozó una media sonrisa. No intentaba quemarla. Eso simplemente pasa. El estudiante hizo una reverencia solemne y dejó un regalo, un dibujo de un bronceado rodeado de llamas, luchando con un pimiento con forma de dragón. Alguien más trajo una pequeña escultura de un pimiento colocada dentro del arco de un santuario. ¿Es esto un santuario?, preguntó Josh. El ciruelo que estaba cerca asintió con reverencia. Lo llamamos la forja del gusto. Al tercer día, estaba prácticamente recuperado, aunque seguía con una dieta restringida. El equipo médico insistió en comida blanda, con pH neutro y un mínimo de picante. Incluso un olor a kimchi encurtido del ala de la cafetería cultural le provocó un momento de acidez. El profesor Etra, en contra de su buen juicio,
Llegó esa tarde. Estaba de pie justo en la puerta, con los brazos cruzados a la espalda, vestido con su habitual túnica de profesor, sin el equipo de contención. Joss levantó la vista de su pudín nutritivo. Vaya, si es el mismísimo jardinero de la perdición. Etra ignoró el comentario. ¿Te das cuenta de que pusiste en peligro a todos en esa sala? Sí, no fue mi mejor momento, admitió Joss. No intentaba demostrar nada. Simplemente no pensé que se asustarían por un chili. Se saltaron un protocolo de seguridad de nivel 3. Usé la bioautenticación de anulación para la tableta. Permítanme. Esa anulación solo se instaló para el personal de laboratorio específico para humanos que trabaja con flora para investigación, no para heroísmo gastronómico. Joss hizo una mueca. Justo, pero también deberían comparar sus listas de amenazas con casos de uso cultural. No todo lo que duele es letal. A veces es solo martes. Etra caminaba de un lado a otro, con expresión tensa. Perdimos un dron. Un técnico desarrolló cicatrices pulmonares agudas después de abrir una muestra de chile fantasma seco sin equipo de respiración. Su biología es más resistente al calor que la de la mayoría de las especies. Metabolizan la capsaicina como dolor, no como un ataque químico. Joss se encogió de hombros. Evolucionamos en un planeta muerto. Todo intenta matarnos, y en cierto modo nos dejamos llevar por ello. Algunos empezamos a ponerla en nachos. Etra se pellizcó el puente de la nariz. ¿Me estás diciendo que toda esta categoría de flora armada es cocina? Con moderación, tú. No me veas poniendo una parca en una tostada cada mañana. Fue una mala idea, incluso para los estúpidos estándares humanos. Etra lo miró. Y aún así lo hiciste. Joss esbozó una sonrisa tímida. Sí, esa es culpa mía. El profesor lo observó un momento más y luego se dio la vuelta para irse. Justo antes de salir, añadió, estoy revisando mi serie de conferencias. El seminario de la semana que viene incluirá un segmento titulado El dolor es una paleta, una compulsión terrana. Joss rió y se agarró el costado. ¡Ay! Bueno, no me hagan reír todavía. Al día siguiente, los rumores del incidente habían llegado al archivo no oficial de memes del instituto. Aparecieron carteles por todo el campus que mostraban a Joss en una pose heroica entre llamas hipnóticas a sus espaldas, con leyendas como saborea el dolor y cenó con la muerte y pidió repetir. Algunos estudiantes curiosos solicitaron pruebas de microdosis al personal de enfermería. El primer Ahri, con 4 lóbulos gustativos, sumergió la punta de un apéndice alimenticio en una capa de extracto de chile fantasma diluido en gel de glucosa, del grosor de una molécula. Empezó a cantar en lo que parecía un dialecto muerto. Al reanimarse, susurró, vi a mis antepasados. Estaban llorando. La segunda, más atrevida, intentó una gota entera en la lengua. Declaró que era un despertar espiritual antes de tumbarse en las frías baldosas del suelo y preguntar si se suponía que las paredes debían latir así. El personal médico prohibió los ensayos de especias sin supervisión. En menos de una hora, Etra presentó una nueva recomendación a la Junta de Clasificación de Peligros. Un pequeño triángulo rojo con el icono de una llama que se añadiría junto a los símbolos radiactivos y corrosivos en las muestras de plantas de la Tierra. El nuevo símbolo diría, precaución, especia terana, agravante sensorial 2. Fue aprobado discretamente. Joss, finalmente dado de alta al anochecer, regresó al salón principal, parpadeando ante las luces del techo. Su lengua aún se sentía como si hubiera librado una pequeña guerra, pero estaba vivo, hidratado, y a juzgar por los gestos de asentimiento de los estudiantes que pasaban, una especie de celebridad. Alguien le entregó una caja envuelta. La abrió y encontró un cubo de algo oscuro, denso y ligeramente humeante.
Había una nota adjunta. Fusión culinaria experimental, cubo infernal 1. Inspirado por el bronceado. Continúe con precaución. Josh lo olió. Se le rizaron los pelos de la nariz. Sonrió de todos modos. El profesor Etra miró fijamente la consola de su conferencia como si lo hubiera traicionado personalmente. A la izquierda, su programa de estudios original. Semana 7. Riesgos biológicos terrestres. Flora. Los subtemas incluían alcaloides tóxicos, fenómenos impredecibles del polen y explosivos basados en semillas. Caso práctico. Coco. Era un programa de estudios meticulosamente elaborado, basado en la precaución, las muertes verificadas y un profundo respeto por la locura evolutiva. A la derecha, la nueva versión revisada a la espera de la aprobación del Consejo. Semana 7. Riesgos biológicos Taran, flora y sabor, con subtemas ahora modificados para incluir la capsaína y el nexo entre el dolor y el placer, justificaciones neurológicas para el sufrimiento recreativo y, lamentablemente, alimentos taran comunes que pueden hospitalizar a no terrestres. Suspiró y pulsó enviar. En todo el campus, las secuelas del incidente del segador, como ahora se conocían ampliamente, habían comenzado a asentarse en la tradición institucional. El muro de memes se había expandido para incluir representaciones de chiles dibujadas por estudiantes. Blandiendo armas. Una con una leyenda que decía, Capsicum chini, la única planta que contraataca. Mientras tanto, Etra se encontró respondiendo preguntas que nunca había anticipado en todas sus décadas de instrucción xenobotánica. Al final de un seminario de lunes, un estudiante Ritari levantó un tentáculo. Profesor, ¿es cierto que algunos terrícolas crían pimientos selectivamente para aumentar su letalidad? Etra hizo una pausa, exhausta. Es más complicado que eso, pero sí, intensifican intencionalmente la agresión bioquímica. Otro estudiante intervino, y luego los consumen socialmente. Aparentemente con gran entusiasmo, dijo Etra, a menudo mientras era grabado, el Retari fruncía el ceño. ¿Por qué? Etra no tenía una buena respuesta. En el ala de investigación biológica del comportamiento, establecida solo 5 años antes para explorar materiales comestibles en diferentes especies, ahora había un rincón entero reasignado a lo que se había denominado apresuradamente el dossier de especias terranas. El Dr. Verm, un analista de ingestión cultural, se inclinaba sobre un contenedor. Banco, mirando fijamente una gota de salsa picante suspendida en una burbuja de gel. Estaba etiquetada como hachís de arrepentimiento ardiente, lote 2. Se giró hacia Josh, que estaba sentado cerca, aún recuperándose, pero ahora autorizado a vagar. He intentado analizar la lógica detrás de esto. Verm dijo que la relación agonía-recompensa desafía los mecanismos conocidos de respuesta al placer. Josh se frotó la mandíbula. Bueno, sí, duele, pero no es solo el dolor. Es la emoción, las endorfinas, el logro. Los desafíos de las especias son un rito de paso. Y es extrañamente comunitario. Sufrimos juntos. Creamos vínculos. El Dr. Verm anotó algo en sus notas. Un trauma comunitario, pero comestible. El analista emitió un silbido largo y lento a través de sus espiráculos. Su especie podría necesitar terapia. Probablemente sí, dijo Josh, bebiendo con cuidado de un batido nutritivo frío. Pero te estás perdiendo la otra cara. A algunas personas simplemente les gusta mucho el sabor. Hay profundidad y calor. Ya sabes, no es solo fuego. Su complejidad de sabor, como chiles fermentados o notas ahumadas y mezclas de habanero que llevaron a una digresión de 20 minutos sobre salsas, queris y la diversidad global de chiles. Al final, el Dr. Verm parecía abrumado. Esto no es una tradición culinaria. Es una política arriesgada biológica. De vuelta en los dormitorios,
La notoriedad de Joss había llegado a tal punto que otros estudiantes de intercambio intentaban con cautela sus propias versiones del desafío. El instituto emitió un memorando formal. Tenga en cuenta que todas las interacciones con alimentos estarán clasificados por encima de Scoville 500 deben ser supervisadas por personal médico o profesorado con autorización de ingestión cruzada de especies. El instituto no se hace responsable de visiones alucinógenas, traumas cardiovasculares ni contacto ancestral percibido. Naturalmente, fue ignorado en cuestión de horas. En la sala común, 2 estudiantes de Casari estaban sentados con las piernas cruzadas frente a un plato en miniatura que contenía un poco de salsa picante diluida, una solución de 1 a 1000 de aceite de chile fantasma suspendido en gelatina neutra. La primera, Yel, lo golpeó con la lengua. Se estremeció violentamente, luego se desplomó, con los ojos abiertos como platos. Vi estrellas plegándose sobre sí mismas, susurró. Probé la geometría. El segundo estudiante, menos valiente, se negó a intentarlo. No quiero probar las matemáticas. Joss, observando desde el otro lado de la sala, les hizo un gesto de solidaridad con el pulgar. Respeto. Micro haciendo el camino a seguir. Mientras tanto, Etra empezó a recibir mensajes de colegas de toda la red del Instituto Galáctico. Uno del profesor Idak, del Departamento Sensorial Neuroquímico, decía, «Es cierto que permitiste que un humano ingiriera un riesgo biológico de clase 3 durante la clase». La respuesta de Etra fue Tur. Permitir es una palabra fuerte. Otro vino de la archavista Nell. Hemos tenido que crear un nuevo icono de riesgo. Una llama triangular roja. El texto dice, picante para los terrícolas, letal para otros. Felicidades. Etra simplemente suspiró y miró por la ventana. En su oficina, la bandeja de contención de la desafortunada conferencia ahora descansaba bajo doble estasis. Quedaban 5 especímenes. Un espacio vacío lo fulminaba con la mirada como una acusación. Golpeó la consola de su escritorio y abrió un nuevo módulo de la conferencia. Neurogastrobiología Terran, adaptación o adicción. Una parte de él quería etiquetarlo como sátira, pero la Junta ya había aprobado una serie de temas especiales. 3 días después, el aula estaba abarrotada. Estudiantes de departamentos no relacionados llenaban los asientos. Incluso estudiantes no especializados en biología estaban presentes. Se había corrido la voz. El evento se titulaba Consumo de dolor Taran, una exploración del sufrimiento culinario. Joss, sentado en el escenario no como paciente esta vez, sino como orador invitado, vestía una camiseta negra con una insignia de Chile y la frase, «Sobreviví a la abrasadora flor de la muerte». Etra abrió la sesión, hablando con los dientes apretados. Hoy, nuestro invitado humano explicará por qué se consideran sustancias que causan ampollas, estrés cardíaco y hemorragia digestiva. Aperitivos. Josh subió al podio. Bueno, antes que nada, no todos estamos tan locos, pero suficientes como para que esto cuente como un fenómeno global. Sacó imágenes del expositor hueco, clips de concursos de la tierra de alitas picantes, el reto de las papas fritas de la muerte y una abuela cocinando tranquilamente con papas fritas Scotch bonnet. Los estudiantes se quedaron sin aliento, murmuraron y, en un caso, gritaron. Un Grolen en la parte de atrás levantó el brazo. Entonces, ¿eligen sufrir juntos para crear vínculos? Sí, exacto. Es como un trauma compartido, pero con sabor. Otro preguntó, ¿los ganadores reciben algo? Principalmente orgullo y retortijones. A veces, una camiseta. Etra se frotó las sienes. Joss terminó con una foto de una pequeña familia terrestre. Padre, madre e hijo, todos sonriendo frente a una parrilla en el patio trasero. En la mesa había filas de salsas, cada una etiquetada con niveles de picante,
desde suave hasta extremadamente picante. «Parecen felices», dijo un estudiante. Josh sonrió. «Probablemente lo estén. Eso es domingo por la tarde para nosotros». Después de la sesión, los estudiantes se quedaron un rato. Algunos pidieron recetas. Algunos pidieron una cata guiada, supervisada, por supuesto. Etra tomó nota para coordinar con la enfermería. Al final de la semana, el instituto impartió una nueva capacitación para el personal en respuesta a la creciente cultura de riesgo por ingestión de taran. Josh había vuelto a la comida normal, pero evitaba cualquier cosa picante por ahora. Sus papilas gustativas no lo habían perdonado del todo. Al entrar en la cafetería, notó una nueva adición al expositor sobre los dispensadores de comida. Nivel de picante compatible con bronceado. Consumir bajo su propia responsabilidad. Junto a él, un triángulo rojo con una llama. Sonrió y cogió una bandeja. Detrás del mostrador, el personal de cocina, recién curioso, había preparado algo solo para él. Un cubo infernal, también. Esta vez equilibrado con yogur y hierbas de los jardines de la luna Andrean. Humeaba suavemente. Le dio un mordisco. No lloró mucho. A mitad de ciclo, Josh no podía caminar ni 10 metros sin que alguien lo detuviera. ¿Es cierto que una vez bebiste concentrado de capsaína puro? No. Eso me mataría. ¿Alucinaste con el fantasma de tus antepasados? No. Solo tenía acidez y remordimientos. ¿Me autografiarías mi cuchara resistente al calor? ¿Esa? Sí. La cafetería había convertido una esquina en una barra de pruebas de tolerancia al calor, supervisada por un asistente rotativo de meta y rodeada de carteles que advertían: no intentar sin autorización. Cada plato venía con una escala de especias de 5 niveles. Los estudiantes hacían fila a diario, atraídos por la emoción, el misterio y la omnipresente posibilidad de una emergencia médica leve. Josh, ahora conocido extraoficialmente como el profeta de la pimienta por medio campus, había participado en todo, desde mesas redondas hasta catas. Un departamento le pidió que asesorara sobre una iniciativa de diplomacia culinaria entre especies. Otro quería saber si las especias de origen terrestre podían usarse en tecnología de defensa no letal. La rechazó. Nadie debería ser afectado por un burrito. Mientras tanto, el profesor Etra estaba sentado en su oficina, sufriendo lo que podría haber sido la primera migraña académica documentada causada por la salsa. Sus revisiones de clase estaban completas, sus notas de campo actualizadas, su orgullo herido, pero recuperándose. La mayoría en resumen, estaba cansado de las sorpresas. Eso cambió cuando recibió una alerta discreta una mañana. Asunto: actividad no programada en el invernadero. Sección 8D. Flora restringida. Parpadeó. La sección 8D era donde el instituto almacenaba especímenes de teórica importancia cultural. Básicamente, el estante para plantas raras de Taran, consideradas demasiado confusas para clasificar. Caminó por el pasillo, pasando puertas selladas y puertas de descontaminación, hasta llegar al invernadero. Dentro, brillando suavemente bajo una luz que imitaba la luz ultravioleta, había 3 pequeñas plantas de chile brotando. Alguien había plantado más. Su placa le permitió pasar la esclusa de acceso. El aire olía ligeramente a tierra húmeda y optimismo. Un bloc de datos estaba en la estación de trabajo. Era de Josh. Etra revisó las notas. Intentando cultivar variantes de chile más suaves para compartir con otras especies. Objetivo: introducir dosis intolerables al calor. Título provisional: sabor sin fuego. Demasiado. Nota personal: no volver a usar habanero. Descansa en paz. Voluntario de Catá. Había una foto adjunta. Un estudiante extraterrestre acurrucado en una manta, mirando fijamente al espacio.
Subtítulo: dijo que vio el universo abrirse como una fruta. Etra se sentó, desconcertada de nuevo. Joss apareció unos minutos después con guantes de jardinería y una mirada esperanzada. El profesor estudiante Joshua. Observaron las plantas un momento. Joss tomó un pequeño rociador de agua y cuidó la tierra con cuidado. Pensé, dijo, quizás podríamos trabajar en algo menos aterrador. Un puente, no un reto. Algo que sepa bien sin causar un colapso emocional. Etra ladeó la cabeza. Un instinto noble. Pero entiendes que estas plantas siguen siendo potencialmente peligrosas. No si controlamos los híbridos. Cruzarlas con variantes bajas en escobille. Monitorear los niveles de capsaicina. Incluso obtuve la autorización de la Junta Culinaria Conductual. Etra respiró hondo. ¿Y tu objetivo? Joss observó los pequeños pimientos que empezaban a formarse para compartir sabor. Sabor auténtico. Lo que consumimos de pequeños. Simplemente seguro. Más seguro. Los terrinos comen para conectar. No es solo combustible. Es emoción, familia, ritual, cultura. Tal vez si lo hacemos bien, no sea solo una historia sobre lo raros que somos. Tal vez podamos mostrarles por qué lo hacemos. Etra lo observó durante un buen rato. Finalmente, asintió. Muy bien. Pero yo superviso todos los ensayos y no se permite el consumo abierto a menos de 10 metros de un no terrino sin autorización. Trato hecho. Esa tarde, apareció un nuevo cartel sobre el huerto de pruebas. Proyecto conjunto. Iniciativa de integración del pimiento. Divulgación botánica afiliada a Taran. El primer evento de cata abierta. Ocurrió una semana después. El plato era suave, un guiso sencillo, al estilo de la tierra, con una variante de pimiento recién creada llamada Harmony Red. Era rico, cálido y contenía la capsaína justa para apenas registrar un ligero toque picante. Para la mayoría de los asistentes alienígenas, seguía siendo lo más picante que habían comido en su vida. Y para algunos, lo cambió todo. Una estudiante de Sarray parpadeó rápidamente al tragar su primer bocado. Es como música, pero en mi boca. Otra sollozó y dijo, mi lengua está confundida y encantada. El Grlin, antes la criatura más temerosa del picante del campus, se comió medio tazón y declaró, este es un dolor que puedo respetar. Al final de la semana, se habían formado 3 clubes culinarios alienígenas. 2 para la integración lenta, 1 para la experimentación avanzada. El tercer grupo hospitalizó de inmediato a un miembro con una rodaja cruda de jalapeño y lo suspendió 2 semanas. Joss se convirtió en una figura de mentor, no por comer cosas absurdamente picantes, sino por mostrar moderación. Les enseñó cómo empezar con pimientos dulces, cómo usar extintores a base de lácteos y cómo reconocer el rostro del nunca más. Ya no era fama. Era algo mejor. Y para Etra, trajo claridad. Añadió una sección final a su serie de conferencias sobre la flora taraña. Módulo 7.4. Riesgos biológicos culinarios y la intersección de la cultura y la química. No todo dolor es lesión. En raras ocasiones, es unión ritual y sabor. Los terranos no temen al calor. Lo cuidan, lo respetan y, en ocasiones, lo sufren con entusiasmo. Al final de la diapositiva, añadió un símbolo, un pequeño chile rojo estilizado con un halo dorado. Cerró sus apuntes y se levantó para marcharse. En su puerta había un folleto dibujado a mano. Buffet Terrano Caballero Infernal, patrocinado por el Club de Extensión Culinaria. Todas las especies son bienvenidas. Se requieren exenciones. Lo miró fijamente y luego sonrió, no porque lo entendiera, sino porque ya no lo necesitaba. Al otro lado del campus, en un pequeño invernadero calentado por el sol artificial de la tierra, diminutos frutos rojos maduraban lentamente en sus ramas.
Los estudiantes desfilaban ante ellos a diario, curiosos, cautelosos, ansiosos.